Ok, buenas tardes a todas y todos. Gracias por participar de esta nueva sesión de coloquios sobre las élites. Este es nuestro tercer año y ha sido una instancia sumamente provechosa para participar de un conjunto de discusiones, debates, lanzamientos de libros y hemos podido poner en tensión, también desarrollar, explorar nuevas áreas sobre las élites con investigadores e investigadoras chilenos y extranjeros. Y en esta sesión tenemos una presentación sumamente interesante de el académico Marcos González, quien preside Chile 2011-2022, o la cristalización de una infraestructura intelectual. Esta es una actividad que organizamos como agenda de elites del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y que coordinamos conjuntamente Cristóbal Rovira de la Universidad Católica, quien está en este momento conectado online, y Jorge Atria, que soy yo acá en la UDP. Les voy a presentar en primer lugar a Marcos González, quien es investigador de la línea Conflicto y político y social del COES. También es Honorary Research Fellow en el Social Research Institute de la University College London y también es investigador asociado en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales, el ICSO, acá en la UDP. Doctor en Sociología de la Universidad de Cambridge y sus áreas de investigación son los think tanks y expertos en políticas públicas, cambio intelectual, discursos y actitudes respecto a la desigualdad y élites económicas y políticas. Y de hecho tiene dos libros en estos temas, uno sobre think tanks británicos después de la crisis financiera global de 2008 y tiene otro sobre por qué los miembros del 10% superior de la sociedad deberían preocuparse por la desigualdad. Luego de la presentación de Marcos, que debería durar aproximadamente entre 20 y 25 minutos, vamos a tener los comentarios del académico Juan Pablo Rodríguez, que está ahí conectado, quien es investigador y coordinador de la línea Juventud, Generaciones y Procesos Políticos y académico del doctorado en Ciencias Sociales, Comisión de Estudios de Juventud, ambos de la Universidad Católica Silva Enríquez. Y bueno, Juan Pablo entonces tendrá un espacio para presentar, discutir, comentar esta presentación para posteriormente dejar otro fragmento de tiempo para discusión, preguntas, comentarios. Bueno, le damos entonces la bienvenida a todos y todas y sin más preámbulos dejamos el espacio para que comience la presentación Marcos. Gracias, Marcos. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Catalina, al COES por organizar y a la UDP por ser los anfitriones. Esta investigación, ahí está, se basa en un Fondesit postdoctoral que se cerró muy recientemente, en abril de este año, sobre think tanks en Chile desde el 2011. En esa investigación en particular analizo 9 think tanks chilenos, o sea, me concentro particularmente en 9 think tanks chilenos, pero también tengo entrevistas con otros think tanks más pequeños, algunos que han fallecido, y cómo ellos evolucionan intelectual e institucionalmente. Me interesan mucho estas organizaciones por varias razones. Una de ellas es que, bueno, buena parte de la literatura politológica sobre los think tanks se enfoca en o su independencia de sus financistas o los partidos políticos a los que dependen, o de su influencia efectiva en políticas públicas. Yo me interesa más, vengo más como desde la sociología política, me interesa más revisar estas organizaciones como fenómeno sociológico y ver cómo ese fenómeno sociológico un poco muestra el contexto en el que viven, digamos. Además, que algo bien interesante de las organizaciones es que las dinámicas institucionales e intelectuales son súper difíciles de separar, ¿ya? En ese sentido, a mí me interesa estudiar los think tanks no necesariamente por su importancia o su impacto, sino por cómo ellos son un reflejo o un barómetro súper interesante para ver cambios más generales en al menos 4 campos del país: en la academia, en los medios de comunicación, en la política y el mundo de los financistas de los think tanks, ¿ya? Para este caso yo me concentro teórica y metodológicamente en un debate más largo que viene de las sociologías intelectuales, de las intervenciones que estas organizaciones hacen, ya que puede ser un blog, puede ser un informe de política pública, puede ser un libro, etc. Y en particular, cómo esas intervenciones en el fondo son un indicador de sus ciclos de vida, ¿ya? Por supuesto, mientras más intervenciones, más capacidad organizacional tienen, etc. También dependiendo del medio, más acceso a los medios, etc. Y mientras menos, por supuesto, todo lo contrario, ¿ya?
En ese sentido, esta investigación metodológicamente tiene como dos aristas. La primera son 66 entrevistas, ¿ya? Con al menos 3 personas de estos 9 think tanks, más no me acuerdo el número exacto, pero personas también de otros think tanks más pequeños, ¿ya? Al menos uno de otros think tanks más pequeños. Además de 23 entrevistas con los campos aledaños, ¿ya? Que ya voy a explicar por qué son esos 4, en particular con personas vinculadas en otros mundos, pero que tienen conexión con el think tank, en el mundo del financiamiento, fundaciones internacionales, sindicatos, grupos empresariales, en los medios de comunicación, especialmente editores, tanto de prensa escrita como radio y televisión, política, ex políticos en general, miembros de directorios de think tank, que trabajan en el mundo político, y el mundo académico, particularmente investigadores senior y personas que trabajan en centros de investigación y políticas públicas en universidades chilenas. ¿Ya? Esa es la primera, la parte más cualitativa. Y la segunda es un proceso de web scraping de intervenciones que alcanza a llegar a 19.000 entradas, un poco menos de 19.000 entradas de las intervenciones de estos think tanks que son sacadas en general de las páginas web de estas organizaciones. Soy yo el que tiene que cambiar. Ya. Esto se basa y en el fondo conversa con un libro súper importante internacionalmente en torno a la literatura de los think tanks, que es de Thomas Medved, que sale el año 2002, se llama Think Tanks in America. Lo que Thomas Medved hace es en el fondo un poco como lo que decía antes, en vez de enfocarse en el impacto de los think tanks en políticas públicas, define a los think tanks como un espacio intersticial entre los 4 campos que mencioné, ¿ya? Lo cual les permite una cierta flexibilidad en el sentido de que, por ejemplo, en un momento en el que no tienen demasiado acceso a los medios, por ejemplo, pueden invertir más en su presencia en la academia, por ejemplo. Y además tiene como varios corolarios bastante interesantes respecto de la lógica de cómo funcionan estas organizaciones. Por ejemplo, Medved argumenta que este es un espacio de conversión donde se pueden encontrar, por ejemplo, y hay pocos lugares así en la sociedad, se pueden encontrar académicos, miembros de políticos, empresarios, etcétera, periodistas, y son lugares de como de la conformación y generación de élites que entrecruzan campos. Y además, otro de los corolarios que Medved hace, que no sé si estoy tan de acuerdo, pero es interesante pensarlo así, es que estas menciones son como, hacen como una especie de vaudevillage, que se llama, que es como una subsistencia donde hacen un montón de cosas distintas en cada momento, tratando de mantener una cierta estructura, en el sentido, un cierto balance entre la estructura, en el sentido de que, por ejemplo, no pueden ser 100% académicos porque entonces desde los otros mundos se les mira como la torre de marfil, o no pueden ser 100% vinculados al mundo de esos financistas porque se les mira simplemente como agendas de lobby, etc. ¿Ya? Entonces, esta es más o menos la que a mí me parece una intervención súper interesante de Medved para el caso estadounidense. Y lo que él hace en su libro es básicamente describir la emergencia de este espacio intersticial, que en el fondo, para decirlo en inglés, él lo dice así, lo que termina haciendo es crowding out otro tipo de intelectuales más independientes y termina generando como vínculos y solidificando, como él no lo llama así, pero lo que yo voy a llamar después y voy a terminar con eso, una especie de infraestructura, arreglos institucionales, redes, etcétera, que permiten como un acceso más inmediato a como los círculos que no son nunca solo de un campo, aunque estos campos que les he mencionado por supuesto son importantísimos, de lo que se podría llamar el debate de élites políticas públicas en un país. ¿Ya? Las preguntas que yo tengo respecto de lo que hace Medved son estas 4, ¿ya? La primera es la variabilidad dentro de cada campo, ¿ya? En el sentido de que no es que Medved lo haga, pero se corre el riesgo de que si uno piensa el campo, o sea, el campo como una especie de estructura de capitales como más académico, menos académico, se tiende a pensar que la academia o el grado académico es una cuestión unidimensional, más o menos, y no lo es así, por supuesto. Como sabemos, hay pugnas internas dentro de cada uno de estos campos. Y segundo, que estos campos tampoco son estables, ¿ya? Varían en el tiempo. Si se fijan, yo tomo el año 2011 como punto de partida, se imaginarán, ya ni siquiera tengo que decirlo, cuánto han cambiado todos estos mundos en el caso chileno, ¿ya? Tercero, los think tanks, y esto no es algo que Mendes no diga, está como implícito en su trabajo, pero que los think tanks a sí mismos tienen como una función importante como en la mediación de los espacios de estos campos, ¿ya? Y tienen efectos en los campos mismos, que después voy a explicar. Y por último, que por supuesto
Chile es un país muchísimo más pequeño, con una cultura filantrópica muchísimo más débil que para el caso estadounidense. En el contexto latinoamericano tenemos un ecosistema, si se quiere, de think tanks relativamente fuerte, pero con públicos relativamente más pequeños, más cohesionados. ¿Ya? Y eso puede generar como más, por así decirlo, menos independencia, si quiero decirlo en términos o autonomía, en términos fudrosianos, entre estos campos. ¿Ya? Y además, el caso chileno, como voy a explicar ahora, es súper especial en el contexto internacional. ¿Ya? Ahora, voy a tratar de ser súper breve con esto porque estas son cosas que para un público chileno la mayoría lo va a conocer. ¿Ya? Pero igual sería interesante llamar la atención respecto a esto, que es que si uno revisa la literatura internacional sobre think tanks, particularmente la anglosajona, se tienden a fijar, empieza a aparecer especialmente en torno a los think tanks que aparecen en el año 70, 80. Ya, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, es en torno a los tres think tanks que estructuran como la base intelectual de lo que después fue el proyecto thatcherista. Lo mismo para el caso estadounidense con la Heritage Foundation, que surge más o menos en la misma época, que es como una especie de surgimiento de nuevas críticas a la tecnocracia y contra-expertise, digamos. El caso chileno es súper distinto porque Chile se había transformado en la posguerra, con la llegada de Ciplan y después Flaxo, en un centro importante de desarrollo de las ciencias sociales en Latinoamérica, y se podría argumentar en cualquier lugar fuera del, entre comillas, primer mundo. Pero, por supuesto, llegó la dictadura en el año 73 y uno esperaría que eso hubiera afectado a los think tanks, que se hubieran cerrado, y por supuesto que lo hizo, pero al mismo tiempo no necesariamente, pasó algo contraintuitivo, que es que porque las universidades estaban intervenidas y los partidos políticos proscritos, y bueno, las personas que por supuesto no sufrieron peores suertes, hubo una población importante de cientistas sociales en Chile que empezaron a trabajar al alero de instituciones o vinculadas a la Iglesia Católica, en torno al academicismo cristiano, por ejemplo, y con financiamiento, por ejemplo, internacional, particularmente sueco, alemán, canadiense y la Fundación Ford estadounidense, que además, a propósito, tenía oficinas en Chile desde los 50. ¿Ya? Eso hace que hay un libro que les recomiendo sobre la historia de Chile y de la formación de la concertación, que se llama Thinking Politics, de Jeffrey Porrier. Lo que él dice básicamente es que en los 80 los think tanks funcionaron como un espacio de generación de redes que luego se transformaban en lo que fue la élite concertacionista y limaron las asperezas que iba a tener en torno al el retorno a la democracia, digamos. ¿Ya? Esa es como la historia que está bastante bien documentada y hay muchísima literatura en torno a eso. Es súper interesante, se la recomiendo harto para entender la historia reciente de Chile. ¿Ya? Y que, por ejemplo, explica por qué, no sé, por darles un ejemplo, la cantidad de exministros que pasaron por ese plan. De hecho, el actual ministro a pesar de que ese plan está bien de capa caída, hoy en día incluso el ministro de Hacienda también pasó por ese plan, por ejemplo. ¿Ya? Además, bueno, fuera del CEP, que aparece el año 80, el Fundación Jaime Guzmán y Libertad y Desarrollo surge a comienzos de los 90 también, y una cosa interesante en los think tanks en general es que les tiende a ir mejor cuando están en oposición, ¿ya? Y bueno, los años 90, del año 90 al 2010 más o menos, que es un espacio que quizás debería estudiar un poco más, pero tiende a haber como una especie de solidificación de los think tanks y muchísimos de los think tanks que antes eran fundamentales para entender a Chile empiezan a decaer por varias razones. Una es porque se vacían, la otra es porque el país se empieza a desarrollar, por lo tanto el financiamiento internacional empieza a decaer. Por darles un ejemplo, la Fundación Ford, que había estado casi 50 años más de 50 años en Chile, se va al año 2016 a Bogotá, ¿ya? Y Chile entra a la OCDE, que entra a la OCDE, por supuesto, dice algo del nivel de PIB per cápita, por lo menos de Chile, pero además significa, que hay más datos sobre Chile, pero menos financiamiento. ¿Ya? El tipo de organizaciones que financiaban el trabajo de los think tanks antes entonces sobreviven pocos o se transforman en consultoras, muchísimos, o hacen como un giro, y para el caso de think tanks como Libertad y Desarrollo se giran en torno al trabajo legislativo, ¿ya? Además, por supuesto, yo parto del 2011, se imaginarán por qué, por el movimiento estudiantil, ¿ya? Que en el fondo genera un cambio de ciclo político en el país, y desde ahí el 2011, por supuesto, y el 2019 surgen nuevas olas de think tanks, ¿ya? Imagino que no tienen que pensar demasiado en el número de think tanks que aparecen en esa época, o que habían nacido un poquito antes, pero se vuelven muy importantes. Varios así
que se te ocurren inmediatamente son la Fundación Sol, Nodo 21 para el caso de la izquierda, y para el caso de la derecha la Fundación para el Progreso. Horizontal. Claro, horizontal, sí, un poquito después. ¿Cuál más? El IES, que nació en 2007, pero ganó en importancia el año 2011. Espacio Público, que se funda en 2012-2013. Ya es un momento importante. Además, y no me voy a extender en esto, por supuesto que en cada uno de estos campos han pasado muchas cosas. Por una parte, de polarización, fragmentación política en el mundo político, economía, como decía, un montón de problemas como perennes y estructurales, y además con menor financiamiento internacional. En el caso de la academia, por ejemplo, Becas Chile fue muy importante, la masificación de la educación pública, muy importante también, lo cual tiene efectos, por supuesto, en las credenciales y en los tipos de personas que los think tanks pueden contratar. Y en los medios en particular, y esto voy a hablar un poquito más después, creciente concentración, resurgimiento de concentración, pero también precarización y surgimiento de nuevos medios digitales y redes sociales. Ya todo esto pasó en 10, 11 años. Ya. Primer indicador, súper simple. Por año, las intervenciones que uno encuentra en los sitios web de estos think tanks, se ve, por supuesto, que hay algunos que dominan la muestra, en particular Libertad y Desarrollo, que es el azul ahí, ¿ya? Y otros que son muchísimo más irregulares. En particular, quiero que llamar la atención de dos. El rojo, que sería el IES, que parte con muy poquitas publicaciones y termina con exactamente 365, o sea, una por día al año. Y este que es un poco más beige, que está en medio, que es Fundación Sol, que parte con 230 y termina con muchas menos, no me acuerdo exactamente el número. ¿Ya? Bastante interesante solo como resumen bien claro del número de intervenciones y lo que eso dice de sus ciclos de vida. ¿Ya? Primera cosa interesante de los think tanks es la importancia que tiene la marca para ellos, porque los think tanks tienen una cosa extraña, que es que se interviene a nombre de él o los investigadores que son parte del think tank, digamos, se posicionan en torno a su firma por esa organización, digamos, ¿ya? Y esto es una como estrategia bastante como explícita que tiene el IES, por ejemplo, que es uno de los más exitosos en esta materia. Por ejemplo, en este gráfico en particular se revisan los nombres de los autores, ¿ya? Y su evolución en el tiempo. Como se ve, Pablo Ortúzar domina casi toda la muestra, excepto el último año, que Claudio Alvarado tiene más intervenciones que él. Y además, si uno revisa los medios, creo que no está en esta presentación, pero los medios, hacia el comienzo es básicamente el mostrador, ¿ya? Y hacia el final está el Mercurio, la Tercera, la Segunda, etcétera, como medios un poco más tradicionales, ¿ya? Por otra parte, la cita. Todos los investigadores tienen una participación en medios, incluso los nuevos. Lo primero que hace un investigador nuevo es entrar como columnista en algunos de los medios con los que tenemos alianza institucional, donde no apareces por tu firma, sino porque hay un espacio para el IES. Rotan los investigadores. Por ejemplo, en el Libero, en su momento, en Clínica, en CNN. Lo que digo es que tú llegas a posicionarte como una voz relevante en esos medios, que termines por tu firma como investigador IES, posicionado regularmente con espacio regular en los medios de prensa de alcance nacional. ¿Ya? Por otra parte, otra cosa que se puede encontrar en el trabajo de web scraping es como el tipo de intervenciones, ¿ya? Primero me llama muchísimo la atención que Libertad y Desarrollo debe ser de los think tanks en Chile más completos en términos de que para una mayoría, no todos, pero el gran porcentaje de sus intervenciones son columnas de opinión, ¿ya? Para el caso de Libertad de Desarrollo no era el caso hacia el comienzo y todavía siguen siendo menos de la mitad, pero quiero llamarles la atención en el gráfico de abajo, que es esta barrita azul, ¿ya? La barrita azul es opinión, que era muy minoritaria hacia el comienzo de la muestra y luego se vuelve alrededor de la mitad de las intervenciones que uno puede encontrar en Libertad de Desarrollo, lo cual nos dice algo de, especialmente a partir del 2014, que pasa el 2014 hay un cambio de gobierno de nuevo, que dice que básicamente hubo, no sé si de manera intencional o no, pero clara al menos a nivel de las intervenciones que generan, de estrategia, de posicionamiento político. Ya, y se ve en particular en torno a la producción de Don Luis Larraín. ¿Ya? Esto yo sé que va a ser súper difícil de ver, quizás en YouTube se ve un poco mejor, pero son los datos de los medios de comunicación por cada uno de los think tanks. ¿Ya? Hacia la derecha, o sea, hacia la izquierda, competitivamente están los think tanks de derecha y a la derecha los de izquierda, ¿ya?
Lo que quiero que revisen en particular son, primero, lo irregular que son los fintechs de izquierda, con la excepción parcial de espacio público que está abajo, y en particular cómo van cambiando los tipos de medios a los que están accediendo. En particular, el tercero que se ve ahí, Instituto de la Sociedad, cómo aumenta su presencia particularmente en la tercera y el mercurio, ¿ya? Y lo que eso dice de la centralidad que están teniendo, ¿ya? El Centro de Estudios Públicos, por ser una institución un poco más antigua, tiene menos intervenciones y un poco más estable, ¿ya? Y tiene más acceso a la tercera hacia el final. Y la Fundación para el Progreso tiene unos altibajos bastante interesantes que uno podría relacionar con su modo de financiamiento, que es básicamente por individuos. ¿Ya? O sea, son donadores que son personas naturales, digamos. Y bueno, podemos hablar después si quieren de eso. Ya. Una cosa que les quería comentar en particular, me gusta harto cómo está el contraste entre el IES y Fundación Sol, es el tema del declive de la presencia mediática de Fundación Sol. ¿Ya? Y yo preguntaba eso en una entrevista, me dicen lo siguiente. Creo que hay diferentes razones. Por un lado está el color político del gobierno. Pienso que cuando son una fuente de derecha sienten que es necesario tener una fuente que polemice y consideran que la Fundación Sol puede cumplir ese papel. Y por otro lado, también tiene que ver con el hecho de que los medios de comunicación están enteramente financiados por empresas. Eso lo hemos sabido por los periodistas. Hemos recibido un aviso de que estamos vetados. Pregunto yo entonces, ¿por qué hubo un espacio abierto en primer lugar? ¿Por qué no siempre estuvo cerrado? Creo que coincidió con la situación política, especialmente en el caso del movimiento del 2011. Sucedió que se abrieron ventanas de oportunidad política y nosotros entramos en ese envío. Lo que quiero decir acá y el punto que quiero tirar aquí es que con estos momentos como crisis política, en particular el 2011, ¿ya? Porque el 2019 también es importante, pero siento que al menos esta infraestructura estaba un poco más solidificada y sabían más o menos cómo reaccionar y las redes a las cuales acceder. Pero el 2011 en particular fue un proceso formativo, que es el momento en que básicamente surge la presencia en el poder, se podría comentar o no, que se acaba la transición a la democracia, etc. Pero que hay una alternancia en el poder que, permite, que abre un espacio para los think tanks y para como que además era un momento en que se exigía básicamente como nuevas narrativas de lo que era el desarrollo chileno. Y eso abría el espacio para este tipo de organizaciones que luego con el tiempo se van solidificando. ¿Ya? Es en el fondo esta historia como media de los últimos 10, 11 años de los think tanks chilenos, una historia del debate público chileno. Eso es lo que quiero mostrar. ¿Ya? Ahora, por el lado de la demanda, me llamó mucho la atención esta entrevista que le hizo un editor. ¿Ya? Hoy en día lo que nos pasa es que nos resulta muy fácil encontrar espacio de opinión de centros de estudio de centro derecha que de centro izquierda. Tradicionalmente no era así. Esto a propósito durante el gobierno de Boric. ¿Ya? Ahora que estamos viendo el Chile, por lo menos es que se están creando más espacios de reflexión y de centros de estudio en la centro derecha. Porque si ves en la centro izquierda hoy día lo que tenemos es espacio público, y después tenemos estos pequeños centros de estudio porque todavía están en primeros años, que han ido surgiendo desde el mundo político del Frente Amplio, porque todavía no tienen dos cosas, no tienen la presencia, o sea, pública, y no tienen la densidad. Y esto es una opinión, digamos, no ofrecen los textos, digamos, para los medios. No sé sus trabajos académicos, pero para los medios no ofrece en textos la densidad excesiva que uno busca. ¿Se acuerdan del diagrama que mostré de Medvedes? Eso es quizás precisamente porque vienen del mundo de las universidades en general, ¿ya? Y por eso mismo tienen como las inversiones institucionales expuestas a la universidad, las lógicas que conocen son las de la universidad, y los medios funcionan con otras, ¿ya? Dos diapositivas respecto del financiamiento, ¿ya? Uno, desde el mundo de la derecha en general, y además estos años ven, por supuesto, el surgimiento de este debate bien importante en torno al financiamiento ilegal de la política y algunos escándalos en torno, por ejemplo, que se vio que, por ejemplo, Penta era uno de los financistas de Libertad y Desarrollo, y lo que mencionaba antes, que es Nicolás Ibáñez, esto es de unos años después, del año 2020, que deja de financiar a la Fundación para el Progreso ese año, ya que generó un remesón un poco en esa institución. ¿Ya? Más competencia. Con el surgimiento de republicanos y otros centros de estudio, obviamente hay más gente que está pidiendo financiamiento, colaboración. Digo yo, hay más competencia. Claro, hay más competencia, por lo tanto, a ver, el problema es que en general nos topamos siempre pidiéndole a la misma gente. Acá no hay, por así decirlo, los financistas del IES, los financistas del CEP, los financistas de la Fundación Jaime Guzmán, por decir algo.
no son subconjuntos, sino que son conjuntos que se interceptan. Entonces yo, por ejemplo, voy y me dicen, uy, me encantaría llevarlos, pero es que a lo que voy es que con este surgimiento de más competencia, con esta producción mayor a pie, la gente está menos generosa, la gente que hace donaciones sobre todo. Y entre paréntesis, algo bien importante, sí, al caso justo. Ya, entre paréntesis, estas son donaciones. ¿Por qué eso es importante? Porque son donaciones generalmente a la organización misma, ¿ya? Que es distinto si tú, por ejemplo, yo trabajé mucho en think tanks británicos y algo bien importante en los think tanks británicos es lo que es Commission Research, que son financiamientos por proyectos de investigación, ¿ya? El único think tank grande que o sea, no es el único, pero, y un poco exagerando, pero el think tank más importante que funciona competitivamente en ese tipo de financiamiento internacional en Chile es Espacio Público, ¿ya? Y eso tiene efectos en el tipo de intervenciones que genera, por ejemplo, más orientada hacia PDF, etcétera, como informes de política pública, pero una buena parte de estos think tanks en particular funcionan con lo que se llama core funding, financiamiento de la institución misma, ya que tiene efectos importantes en cómo se organizan y los productos que generan, ¿ya? Esto a propósito de lo siguiente, ¿ya? Y no sé si se acuerdan que en la diapositiva anterior estaba mostrando un titular en torno a libertad y desarrollo. Bueno, Chile 21 tenía un modelo similar, que es un modelo por suscripción, que es básicamente que tienen personas que les pagan una cuota mensual o anual, ya, generalmente empresas, ya, y así pueden entrar a eventos, pueden recibir o sea, tienen como seguimiento parlamentario en ciertos casos, y reciben las publicaciones, por supuesto, ya. Funciona como con ese modelo, ya. Chile 21, un think tank vinculado originalmente a la candidatura de Lagos, que surge en el año 92-93, tiene un modelo por mucho tiempo muy similar al de Libertad de Desarrollo, pero Libertad de Desarrollo se encuentra que lo financiaba Fundación, o sea, Penta, y no pasó mucho. Chile 21 casi se muere cuando se encuentra que entre sus suscriptores estaba SQM, ¿ya? Eso respecto, acuérdense del tema de financiamiento por proyectos o hacia la organización misma, ¿ya? Una persona del mundo de la filantropía me dice lo siguiente, respecto al financiamiento. Es terrible, terrible, terrible. Es un dolor de cabeza para las ONG, sobre todo para el mundo de la centro-izquierda, porque en general en la derecha el capital se pone en esas cosas. La centro-izquierda eso no funciona así. X, think tank tuvo un entrada inicial que lo terminó a operar por los primeros 2 años y después, bueno, financiarse contra proyectos y eso es terrible. Sobre todo si es que quieres hacer incidencia política, porque la filantropía en Chile es baja y a los que hacen filantropía no se quieren enemistar con el gobierno. Entonces, un tremendo problema de quién te financia esta cuestión. Organismos internacionales quizás, pero Chile en el contexto internacional no es sujeto de beneficio, sino que los recursos anórticos veis fueron instituciones como por ejemplo la FES, que son estas fundaciones alemanas que son más políticas, pero no financian directamente, sino que te prestan casas, te ayudan con eventos. ¿Ya? Y con esto cierro. Reflexiones finales. Y esto es lo que me gustaría como desarrollar como conceptualmente en investigaciones futuras. Se hace necesario un estudio de lo que quiero llamar la infraestructura intelectual, ¿ya? Y cómo varía. Redes de medios, universidades, partidos. Lo que encontrado en literatura, por ejemplo, es que existe el concepto de infraestructura epistémica, que son como los arreglos del Estado, básicamente organizaciones internacionales importantes, para generar conocimiento de la sociedad. Pero intelectual es distinto en el sentido de que se basa en la infraestructura epistémica, la capacidad que tenemos a través de arreglos institucionales, tecnologías, redes, etcétera, de conocer la sociedad, pero intelectual se refiere a qué le ponemos atención. ¿Ya? Y ahí los think tanks tienen un rol súper relevante, precisamente por estar entre medio de estos 4 campos. ¿Ya? En otras palabras, ¿qué hace posible que hayan intervenciones en primer lugar y cómo sus condiciones de posibilidad han cambiado en el tiempo? La tesis que sugiero entonces es que con nuevos impulsos y olas, particularmente la del 2011, pero se ven algunos resabios, pequeños, pero hay. Después del 2019, un ejemplo interesante es Pivotes, por ejemplo, ¿ya? Que surge en torno al primer proceso constituyente. También cierre de ciclos políticos y quiebres generacionales, en particular el caso de CIEPLAN, el cual me podría explayar más. También la consolidación y precarización del campo de medios. ¿En qué sentido? En que los medios, y esto aparece harto en las entrevistas que hice de ese mundo, es que cada vez tienen menos recursos para producir sus propios contenidos, entonces tienen cada vez más espacio para los think tanks, ¿ya? Y ese espacio es mucho más fácil de llenarse si es que tiene financiamiento hacia la institución misma, por supuesto, en vez de 100 por proyecto y tienes que básicamente orientar tus intervenciones hacia lo que los financistas te van a pedir, digamos. En un país en particular, con una cultura filantrópica débil,
y menor receptor de fondos internacionales. En ese sentido, mi tesis última, me gustaría que le discutieran y me dijeran que no, se ha cristalizado esta infraestructura. Eso. Muchas gracias, Marco. Estamos entonces siguiendo con lo programado, el paso a los comentarios de Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, por favor. Bueno, muchas gracias Marco por tu presentación. Les pido disculpas por la voz, estoy bastante resfriado y también por lo mismo no pude estar ahí. Yo le decía que era un poco peligroso que estuviera para todos quienes están ahí, pero un saludo y un agradecimiento a Marcos por su presentación. Lo que yo voy a hacer es comentar a partir de un paper que me hicieron llegar. No tengo tanto contexto de ese paper, pero imagino que es un paper que ya fue enviado, quizás Sí. ya fue aceptado, no sé, Marcos, pero es un paper que ya está. Estoy esperando. Ya, perfecto. Bueno, entonces a lo mejor, ojalá que alguna de estos comentarios te puedan ayudar. Entonces, mis comentarios van a estar basados en el paper, voy a ser breve y al final voy a hacer algunas preguntas para abrir una conversación sobre varios temas que me parecen súper relevantes, que aparecen tanto en la presentación de Marcos, que no es una copia del paper. El paper tiene algunas cuestiones distintas. El paper es sobre think tanks y crisis política y trata de abarcar ese vínculo, o sea, eso es ese es el aporte fundamental o más sustantivo del paper, al menos así lo presenta Marco en alguna de sus partes cuando presenta la relevancia en general del paper, pero también cuando trata de diferenciarse y de complementar los aportes del autor que él mismo mostró acá, Mesdev o algo por ahí. Em, el aporte, o sea, el paper es un aporte al estudio de los think tanks en particular y a la sociología política y a la sociología del conocimiento experto en general. Muestra una serie de datos y resultados que son muy importantes para entender la vida. Y me gusta esto, como Marcos lo dijo de un comienzo así, la vida o el ciclo de vida de varias de estas organizaciones de las que asumo sabemos poco, de estas nueve organizaciones, y por otro lado abre una serie de reflexiones que creo son muy interesantes para pensar una serie de campos que se intersectan por la naturaleza híbrida de los propios think tanks. La esfera pública, el conocimiento experto, sus distintas formas y públicos, ¿cierto? Las políticas públicas y sus agentes, la academia, etc. Hay una serie de aspectos que hacen eh, relevante este paper y que me gustaría destacar. En primer lugar, Marco nos lo mostró acá, pero la foto del periodo que se refleja en una tabla que tiene el paper, o sea, ya la foto del periodo y el ciclo de vida de estos think tanks me parece que ya es un aporte bastante sustantivo en términos de la investigación misma, de lo que se hizo. Em, los datos levantados son presentados en esta tabla parsimoniosamente. Yo creo que eso ya es el primer aporte del paper. Es un artículo ambicioso, ¿ya? Hace varias cosas al mismo tiempo o busca hacer varias cosas al mismo tiempo. Busca, por un lado, examinar las transformaciones recientes en el debate público chileno y la posición de los think tanks en ello, ¿ya? Busca examinar los efectos de las crisis sociales, económicas y políticas sobre los expertos y élites. Y por último, también busca leer las transformaciones sociales, políticas y económicas chilenas a través del estudio de los think tanks, ¿ya? Y esto es algo que el propio Marcos creo que resaltó antes de comenzar su presentación. Hay una intención de que esto no sea un ejercicio meramente descriptivo y súper específico sobre los think tanks, sino que tiene una vocación desde una sociología política, ¿cierto?, de hacer una reflexión sociológica sobre qué nos dice de las transformaciones sociales recientes, la evolución, la vida o los ciclos de vida de estas organizaciones. Otro aspecto a destacar del paper y relacionado con lo anterior es que hay un intento explícito por vincular la crisis o las crisis con el ciclo de vida de los think tanks, ¿ya? Y como el propio Marcos lo dice explícitamente en el artículo, lo que se hace es invertir el orden de los factores de los estudios, o al menos la forma tradicional en que los estudios se abocan a estudiar esta relación entre think tanks y sociedad, por decirlo así.
no se trata acá de explicar cómo estas organizaciones influyen o influyeron en el debate público, sino cómo fueron afectados por las movilizaciones y los cambios en el campo político durante el periodo estudiado. Entonces, eso también me parece bastante relevante, ¿cierto? Porque le otorga un toque de originalidad al paper. Yo no soy especialista, no soy experto en lo experto, digamos, en este tipo de temas, pero me imagino, porque Marcos lo muestra en la revisión de literatura, que la mayoría de los estudios, eso es lo que hace, cómo influyen los think tanks en la política pública, cómo influyen en el debate público, etcétera, pero menos se hace lo que busca Marcos hacer, que es dar vuelta este orden de los factores y ver cómo las organizaciones, los think tanks son afectados por estos cambios en el contexto político, social y económico. Por otra parte, un aspecto interesante del paper es que es muy consciente de que los outputs de los think tanks, su evolución o ciclo de vida, pueden dar cuenta de su medio, o sea, del campo donde se mueven, pero al mismo tiempo, estas mismas organizaciones contribuyen a formar este medio ambiente o este entorno. ¿Ya? Entonces, quizás es uno de los aspectos que a mí me parecen relevantes del paper, esta constante interacción entre lo que los think tanks hacen en un medio, ¿ya? Y cuánto contribuyen a formar ese propio medio donde ellos mismos intervienen. Y creo que ahí hay una entrada a varios temas interesantes que voy a comentar en las preguntas a continuación. Cuestiones más generales, o más específicas, más bien, el paper está teórica y metodológicamente muy bien fundamentado, y es bastante exhaustivo tanto en el apartado teórico como en como en el apartado metodológico. Hay un apartado bastante importante sobre la operacionalización, por ejemplo, que es bien importante, me parece que es un acierto que se lo haya influido. Y luego está esta ambición más teórica de conversar con Metzger y complementar los estudios que ha hecho él al incluir esta variable o factor crisis y cómo las crisis afectan a los think tanks, ¿ya? Finalmente, el paper hace un montón de cosas en camino a cumplir su objetivo, cosas que yo considero que son también interesantes. Por ejemplo, y algo que me interesó especialmente, hace una comparación entre las viejas generaciones y las nuevas generaciones de think tanks. Es un apartado un tanto breve porque no es el objetivo del paper tratar eso, pero eso ya también yo considero que es un aporte. Asumo que algo de eso ya se ha hecho, el tema de la historia de los think tanks, pero aquí lo que se hace es incluir esta nueva generación, esta nueva camada joven, por decirlo así, de este tipo de organizaciones. En general, no creo que el paper tenga que integrar nada de esto explícitamente, pero para leer el paper me parece interesante esta metáfora de lo generacional, del ciclo de vida, de la vida, pensando en las crisis también. Creo que ahí se pueden hacer algunas conexiones, si no para que queden explícitas en el paper, al menos para pensar ciertas cuestiones. Em, Eso en términos muy generales. Y ahora voy a pasar a comentar en las preguntas o comentarios más críticos que me surgieron al leer el artículo. La primera es una pregunta bastante simple y tiene que ver sobre el carácter de Chile como un país de ingresos medios, que es algo que se menciona en la introducción del paper, está bastante presente, bueno, en la presentación del tema del paper y del problema del paper. Después no se toca mucho, pero mi pregunta es cómo varía el rol del ciclo de vida de los think tanks en otro tipo de países, porque pareciera ser que es algo relevante. Sí. eh, lo que yo entendí era que era relevante el hecho del crecimiento rápido de un país que pasa de una Ujú. realidad a otra, a un país de ingresos medios, bastante rápido, y eso se correlaciona de alguna manera con la crisis o los cambios políticos. Pero incluso más allá de eso, si tú has visto en la literatura cómo cambia o cuál es la relación entre crisis y ciclos de vida de este tipo de organizaciones en otro tipo de países. Esa sería como la primera pregunta, que es bien acotada. La segunda es la pregunta que me interesa más, creo que es la más importante, porque tiene que ver con el objetivo mismo del artículo. Y es por el lugar de la crisis, ¿ya? O de las crisis.
en el paper, ¿ya? Y en tu investigación. Porque no hay duda que el paper da cuenta exhaustivamente, ¿ya? Y a través de datos muy bien fundamentados, lo de vida de estos think tanks, ¿ya? Y describe muy bien, y a propósito de tocar distintos aspectos, casi los 9, creo que los 9 son descritos, uno se queda con alguna idea bastante acabada sobre las 9 organizaciones que se investigaron. Se da cuenta de algo, Marco, que tú mismo y quizás eso es sintomático, en tu exposición decía, esto lo podría pasar por alto, esto es obvio. Me parece que ahí es donde está el mayor problema del paper. Los cambios del 2011 al 2022 son una crisis, o sea, son conceptualizables en términos de crisis política. Y te lo pregunto porque los cambios de los think tanks tienen que ver, tú mismo muestras, con cambios de gobierno, con movilizaciones y movimientos sociales, ¿ya? Pero no me queda claro si lo que pasó en 2011, por ejemplo, que es el periodo donde tú más te enfocas con este como abrupto surgimiento de esta nueva camada, sea, sea una crisis política o en ese sentido habría que explicitar mejor con qué concepto de crisis política estás trabajando. A mí lo que me parece que tú estás haciendo es más bien cómo los cambios en el campo político, que son cambios que tienen distintas velocidades, qué sé yo, irrumpen de una manera, por cierto, llamativo el 2011, pero después se tienden a estabilizar y aparecen de nuevo el 2019. Creo que el 2019 uno podría pensar, bueno, es un estallido, es una crisis, ¿ya? El 2019, pero curiosamente el paper se acaba el 2019, o al menos tú mismo comentas, creo que ahora lo repetiste, que eso no afectaba mayormente o en términos tan importantes el ciclo de vida de estos think tanks. Entonces, mi pregunta es si pudiera explicitar la elección del término crisis, de la idea crisis, y también una invitación a pensar si efectivamente lo que ocurre del 2011 al 2022 se puede conceptualizar como una crisis política y no, como tú mismo lo mencionas en algunas partes del paper, como un ciclo político nuevo que tiene sus cosas. Ya. Eh, eso en segundo lugar. Una tercera pregunta es más específica, es sobre la distinción que me parece muy relevante entre discurso comunicativo y discurso de coordinación. Tú mencionas en el artículo que la mayoría de las intervenciones públicas de estos think tanks corresponden a discursos comunicativos y eso va cambiando y es súper interesante también, no voy a entrar en detalle, pero Marcos muestra más bien, muestra muy bien a propósito de qué va cambiando el cambio de registro de un discurso comunicativo hacia afuera, por decirlo así, a un discurso de coordinación hacia adentro, donde hay un vínculo más estrecho con la política pública y más específicamente con los gobiernos de turno. Pero una pregunta que me surgía y que algo de eso nombraste en las reflexiones finales es que si el discurso comunicativo es importante, si tú tienes algunas luces o si te interesaría investigar o se ha investigado algo sobre cómo ha cambiado ese espacio también, el de las comunicaciones, ¿ya? El de la más media y cómo han cambiado sus públicos también. Yo sé que la desconozco, pero conozco que hay una literatura bastante abundante sobre el tema de las nuevas tecnologías de comunicación y cómo impactan eso en el campo de las comunicaciones, digamos. Y me parecía relevante quizás traer algo de eso acá, dado que hay una preponderancia, al menos en algunos momentos, de este discurso comunicativo. O en otras palabras, que las acciones, las intervenciones de estos think tanks están mediados por este campo. No es el único, ¿cierto? Pero sí, parte importante pasa por ahí. Tú mencionaste y mostraste medios, ¿cierto? El mostrador, qué sé yo, bueno, eso es una página de internet. En fin, no sé si pudiera hacer alguna reflexión sobre eso. Y la última pregunta tiene que ver con la presentación de los resultados. Si nos puedes contar un poco más sobre la operacionalización de lo que tú llamas capacidad organizativa o organizacional, porque se menciona lo del financiamiento que es bastante claro, pero me preguntaba yo si la capacidad organizativa o organizacional de los think tanks se reduce solo a financiamiento. ¿Qué otro tipo de cuestiones se podrían incluir a la hora de hablar de la capacidad organizativa de los think tanks? Y también sobre la demanda, ¿ya? Tampoco me quedó tan claro, o sea,
me queda claro que una parte de la demanda viene de los propios medios, ¿cierto? Lo que tú ilustraste muy bien también se ilustra en el artículo. Pero eso, si hay algo más que decir sobre la demanda, quiénes demandan, y si eso, cómo está como estructurada la demanda y cómo los think tanks se relacionan con estas demandas, cómo responden a ellas, qué tipo de recursos tienen que tener para responder o no responder a ellas, etcétera. Pero más que nada es si pudiera aclarar solamente o explicitar esto de capacidad organizativa, si es solo financiamiento, y demanda, si es solo demanda de los medios de comunicación, tipo el mostrador o un poco el ejemplo que tú mostrabas al final. Em, y para cerrar, simplemente decir que ustedes vieron la presentación, pero yo leí el paper y un paper súper sólido, digamos, que está muy, muy, muy bien sustentado y que agradezco que me lo hayan enviado para leer y conocer más sobre el trabajo de Marco y sobre este tema. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. En virtud del tiempo, vamos a aprovechar que Juan Pablo pone ahí varias preguntas para Marcos, para saber si alguien tiene preguntas, comentarios que puedan ir en la misma línea quizás, o así aprovechamos de juntar una ronda. Por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación, me gustó muchísimo el trabajo. Yo soy Jorge Valdebenito, estoy precisamente trabajando con una colega argentina cuyo nombre es Marina Mendoza, que ha trabajado este tema de los think tanks y la élite con Inés Nercesian, por ejemplo, que es más conocida que Marina. De verdad, digo, no es tan conocida. Entonces, bien, y en específico, claro, retomando lo que señala Juan Pablo Rodríguez, nuestro trabajo tiene que ver con la relación entre la producción cognitiva, en términos generales, y los momentos de crisis o de conflicto social, ¿sí? Y en específico durante el mayo chilote del año 2016 y durante el estallido social del 2019. Entonces, nosotros identificamos una politización de la producción cognitiva que está materializada no solo en los medios de comunicación, sino igualmente en los centros de pensamiento, entre think tanks, universidades, acerca de la explicación sobre el origen, el carácter y el horizonte de restabilización ante lo que estábamos discutiendo, denominado como la crisis. ¿Sí? Entonces, me gustaría conocer qué tipo de perspectiva señalarías tú en términos de viabilidad metodológica de una propuesta, digamos, que se elige desde dicha orientación. Y eso en términos generales. Ahora, de verdad, honestamente, me gustó muchísimo tu presentación, pero me quedaron un par de dudas respecto a un gráfico que era el primer gráfico, que tenía unos números que lo encontré medio contraintuitivos. Por ejemplo, 538, 365, 228 y después 376, 384, ¿no? En el año 2022. Entonces, si pudiera especificar qué pasó ahí, ¿sí? Porque no se entiende. No, es súper simple, básicamente es un problema de la visualización, porque el verde, por ejemplo, es espacio público, y va subiendo y bajando en el tiempo y termina con 376 el 2022, por ejemplo. Quizás es un tema de la visualización, pero básicamente están como al revés en realidad. El que está más abajo, siglo XXI es el gris que está al medio, después si el plan es amarillo, el verde sería espacio público y así. No, pero es una cuestión de la visualización, ¿no? Ya, entonces eso estaba medio raro. Lo segundo es, ya me encantó la presentación de la historia y la economía política de los think tanks, pero entonces en último término, ¿qué es un think tank? Esa definición porque si es una cuestión grande, o si es un grupo, digamos, de profesionales que dice, vamos a parar un Instagram con un WordPress y nos convertimos en un... Me explico, ¿no? ¿Sí? Y en último término, en una de las últimas diapositivas fue uno de los comentarios que realizaste que me declaro ignorante sobre el tema. ¿Qué pasa con la FES? Con la Free Stiftung. Claro, entonces dijiste algo, pero me llamó la atención si puedes profundizar un poco ahí. Ya. Y como comodín, y perdón, si te parece que hay algo así como un think tank en ciertas organizaciones de izquierda, como la Fundación Rosa Luxemburgo, o en el caso del particular chileno, del PTR y la Izquierda Diario y su periódico o think tank Ideas Socialistas. ¿Sí? Y a propósito me pregunta sobre qué es entonces en términos un think tank. Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta o comentario? Puede servir una pasada. Ya, voy a hacer lo posible, voy a ir en orden. Unos 4 o 5 minutos para a ver si alcanzamos a hacer otra vuelta. Sí, voy a ir en orden y voy a tratar de ser súper sucinto. Muchas gracias, Juan Pablo, por las preguntas. Respecto a la pregunta por el país de ingreso medio, la verdad es que una de las razones ahí tiene que ver con, por supuesto, con tratar de un think tank internacional, o sea, perdón, un journal internacional, el paper está en inglés y hay que tratar de hacer como intentarse la literatura y tratar de explicar por qué el caso chileno es tan peculiar y tan interesante. En particular porque, bueno, yo he trabajado con otras organizaciones que trabajan con think tanks y hay como un espacio intermedio que se podría llamar la trampa del ingreso medio, el Swiss Mill en inglés, que es básicamente países como Chile, que no son receptores de financiamiento internacional, ¿ya? Pero que tampoco tienen un ecosistema como del tercer sector interno demasiado desarrollado, ¿ya? Y en ese espacio, yo creo que, además por la historia peculiar de Chile que traté de mostrar, siento que es un proceso de cristalización, complejización social, digamos, que termina, al menos en la narrativa que muestro, hacia el 2022-2023, y que me ayuda a cerrarlo, digamos. Yo tomo, de hecho, de hecho, yo creo que está, pero podría subrayarse un poco más la idea del ingreso medio y la relevancia de Chile para entender los think tanks internacionalmente hacia el final. Tiene razón, Juan Pablo. ¿Ya? La segunda pregunta que es más importante respecto del concepto de crisis política. ¿Ya? Mira, yo lo pondría de la siguiente manera. ¿Ya? ¿Qué tipo de organizaciones son los think tanks? Los think tanks, y también respondiendo un poco, son básicamente organizaciones que generan intervenciones que intentan posicionar a quien las emite como, y además tiene otra complejidad, que un think tank es una organización que no existe en el mundo, o sea, en Estados existen como, por así decirlo, arquitecturas en torno a lo que es el financiamiento del tercer sector. Pero no existe un modelo de negocio de los think tanks. Ya en el mundo básicamente no existe. En algunos países, por ejemplo, son organizaciones de derecho privado, en algunos son financiados por el Estado, en algunos son financiados por el Estado a través de partidos políticos, etc. Y yo creo que ese hueco, ese espacio, esa falta de definición institucional y legal, no creo que sea accidental. Y tiene que ver precisamente porque en ese espacio, que es el que define Medves como el espacio entre campos, es el que en el fondo llena. Yo te diría que una de las funciones principales del think tank, y esto se ve un poco en la narrativa que hago de torno a la dictadura, pero también ahora en Chile, es que son instituciones que llenan los espacios que otros campos dejan, ¿ya? Para llegar al tema de la demanda, por ejemplo, otra demanda importante que viene hacia el mundo de los think tanks es desde el mundo político, que es básicamente la formación de cuadros y programas. ¿Ya? ¿Y por qué será? Porque los partidos políticos, por las razones que fueran, ya les cuesta más producir ese tipo de cosas que antes. ¿Ya? Lo mismo los medios de comunicación, si uno va a preguntar a cualquier editor, antes, hace 10, 20 años atrás, tenían presupuesto para producir investigaciones propias. Hoy en día cada vez menos, ¿ya? Y ese espacio, ¿quién lo va llenando? Los think tanks, ¿ya? Pero no se llena con nada, digamos, se llena con formas de financiamiento que pueden ser o por proyecto o basales, como decía anteriormente, y eso depende, por supuesto, del ecosistema de financiamiento del país, ya que en el caso chileno, como veíamos, es de un lado relativamente pequeño, de un grupo reducido de personas, pero basal, y por otro lado con organizaciones como la FES, que son las organizaciones que hoy en día dan financiamiento internacional, además de, no sé, por ejemplo, el BID o la CAF, que financian, ponte tú, investigaciones de espacio público, pero esas investigaciones tienden a ser comparadas. Sí, eso es entretenido porque en general las investigaciones comparadas, yo lo digo porque yo trabajaba en think tanks que hacen investigaciones comparadas, se les pesca poco dentro del país. Sí. Son más es como otro público, es otro giro, digamos. ¿Ya? Y la FES lo mismo, pero bueno, eso tiene que ver como con la estructura de financiamiento europea, digamos, que además la FES tiene su correlato con la Konrad Adenauer, con la Hans Seider, por ejemplo, que son más hacia la derecha, que también financian think tanks de derecha y centro derecha en Chile, por ejemplo. ¿Ya? A ver, perdón, me fui del tema de la crisis. Lo que yo te diría de la crisis, volviendo al tema del think tank, perdón, es que al menos así yo lo definí en el primer libro que yo trabajé, que era sobre la crisis económica del 2008, y uno de los componentes fundamentales de esa crisis fue básicamente lo que yo llamo una crisis epistémica. ¿Qué es un experto en el fondo? El experto es una persona
que está inmersa en un conjunto de redes a partir de las cuales uno puede responsablemente citar para tomar una decisión. Eso es simplemente una historia, ¿ya? Es la capacidad, es un individuo en una cierta relación social que tiene la capacidad de fundamentar una decisión de una manera que pueda ser corroborada en el pasado, que pueda justificarse, digamos. ¿Ya? Es eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una crisis política? ¿Qué es lo que pasa en una crisis política? Que en el fondo son crisis de todos los campos de que hemos estado hablando, quizás. Particularmente el político, por supuesto, porque el campo político es quizás si lo ponemos en evolución, es el campo por antonomasia en que se encuentran distintos mundos. ¿Ya? Por lo tanto, se expresa más notablemente en el campo político, pero es más generalizado, que tiene que ver con una especie de narrativa de lo que es el país y quién lo puede narrar. ¿Ya? El tema es que en esta investigación, por límites metodológicos, etc., no tomo tanto el contenido, sino que simplemente como el yes-no, digamos, un poco la narrativa que me hace que me da cada uno de ellos y las intervenciones, ¿ya? Volviendo al tema de la pregunta respecto de como otras estrategias metodológicas, por supuesto que otra podría ser, hoy en día se puede hacer mucho más con análisis de contenido, por supuesto, de lo que hice yo acá. En torno a la evolución de ciertos temas en el tiempo, digamos, que se puede hacer después, ¿ya? Eso por una parte. Entonces, la crisis política, en el fondo, lo que estoy tratando de decir, la crisis del 2011 en particular, y eso respondiendo a Juan Pablo, lo que hace, y esto no está en el paper, es como una intuición mía, es que hay una crisis epistémica en el sentido de que las directrices y las maneras en que nos narramos con sociedad ya no hacen sentido, ¿ya? Y eso hace que, por ejemplo, para el caso chileno, volviendo a los ciclos de vida, además al tema generacional, si el plan no se puede renovar, ¿ya? Lo mismo le pasa en un momento a Chile 21, en que los cuadros jóvenes se les van a otro tipo de think tanks. Ya con el tiempo y con bastante trabajo, Chile 21 logró sobrevivir en el tiempo, ¿eh? Pero estuvo en un momento bastante decaído. Y Ciplan, básicamente, o sea, de un think tank importantísimo para la historia de Chile, que no se puede soslayar su importancia, de a poco va reduciéndose en el tiempo y cada vez, por ejemplo, contrata menos investigadores juniors. Eso tiene que ver con los momentos de los ciclos políticos y la capacidad que tienen los think tanks, digamos, de generar como un espacio como de apertura de nuevas ideas. Por ejemplo, el caso del IES es súper importante porque es uno de los primeros think tanks en la derecha en Chile que no tira el argumento Chicago gremialista, al menos no de buenas a primeras. Hay una cita en el paper que Juan Pablo menciona, que es precisamente, por ejemplo, de la estructuración de otros think tanks de derecha, la Fundación para el Progreso, que se estructura como respuesta, y lo dicen abiertamente, al movimiento estudiantil de 2011, pero en 2019 ya tenían más o menos una infraestructura más o menos armada, tenían revistas, tenían redes, etcétera, que les permiten más o menos tener, no sé si convencer o no, pero al menos tener una respuesta ahí, lista. Eso. Creo que cubrí casi todo. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Alguna? Es interesante cómo estas organizaciones se mueven a través del tiempo, van consiguiendo financiamiento. Pero ¿de dónde vienen las personas? Tú hacías mención a la gente joven que se integraba a los nuevos. Sí. ¿Están relacionados directamente con los movimientos sociales? Como que parece que hay movimientos sociales y hay como un crecimiento en el tamaño de la organización. ¿Cómo es la organización interna? ¿Cómo es la política? Así como yo contrato A, contrato a B. ¿Eso está estudiado o está lejos de tu concepto? Porque parece que estuvieran correlacionadas esas cosas. Sí. Como que cada vez que hay un movimiento social, como que hay una explosión. Sí, esa es otra laguna, la verdad. ¿Juntamos o...? Sí. Pero bueno, se tenía una respuesta. No. Es que probablemente no hay respuesta, pero... No, claro, puede ser. No, es que sí, en otra investigación, pero sí me encantaría. Ya, mi pregunta está como relacionada a esta idea del avance de las nuevas derechas, porque justamente hace un par de semanas atrás salía Axel Kaiser como en el Mercurio diciendo, con la Fundación por el Progreso hemos tenido el mayor número de intervenciones este año. ¿Ya? Entonces pensaba en realidad qué rendimientos tienen los think tanks a nivel político, a nivel electoral. Los think tanks, por ejemplo, ¿ganan mayores electores, ganan elecciones? Y justamente siguiendo esta lógica o este juego de la infraestructura intelectual, ¿cuál sería la relación o influencia que
que se desprende o que tú podrías ver a partir de esta lógica entre la infraestructura intelectual con esta superestructura? ¿Qué relación se podría desprender? ¿Qué cuestiones podrían resolverse? Ya, súper. Yo tengo un comentario, o sea, una cosa que me parece interesante es cómo se dan diferencias importantes en términos de posicionamiento dadas por la historia de los think tanks y por sus intenciones de penetración más rápida. Por ejemplo, es bien distinto y probablemente algo hay como de formación de columnistas y de opinólogos en algunos de ellos, que como decís tú, hacen trayectoria partiendo en ciertos medios, pero con la expectativa de validarse por sí mismos, entran con un nombre institucional, pero después se validan solo. Pero eso es exactamente la estrategia opuesta a la que usan otros think tanks, donde no ponen a nadie de sus jóvenes investigadores, sino que más bien ponen a sus elementos más reputados a opinar sin ningún interés en formar carrera de nada, sino que más bien las columnas son para tomar posición en los aspectos esenciales. Eso me parece bien interesante, como también puede dar alguna señal de la trayectoria y las estrategias que siguen los distintos think tanks. Pero el comentario era si es que esta infraestructura que decís tú no puede también, en el fondo, cómo ir jugando con la legitimidad interna que tienen entre sí estos think tanks. Si estoy pensando en la carta que le manda Hugo Herrera, no sé si la he visto alguna vez, a los donantes de Libertad y Desarrollo. Es una carta a los 500 donantes, donde básicamente cuestiona las razones por las cuales están financiando ese tipo de actividad de pensamiento y cómo eso toma distancia en el fondo de lo que hacen otros think tanks. No sé si menciona el IES necesariamente, pero me imagino que esto va generando también, cuando tú tienes la cita ahí de que esto va, de que hay apriete y estrecheces cada vez mayores, Sí. seguramente esto también va generando tensiones y reclamos por legitimidad interna dentro del mundo de los think tanks. Claro. Sí, buen punto. No sé si algo más, ¿no? Tenemos siempre la linda misión, Marco, de darte 1 minuto y medio para poder hacer. Ya. Respecto del tema del personal, es una muy buena pregunta. Me gustaría en el futuro investigar eso. Son otros métodos, por supuesto, pero tiene que ver también con el desarrollo, por ejemplo, de la educación superior en Chile. Sí, en el sentido de que, por ejemplo, hoy en día es muchísimo más fácil reclutar un MPP de Cornell o no sé de dónde para que trabaje en tu think tank, además de la competencia de los fondos de investigación. En realidad, la infraestructura epistémica, si se quiere, de Chile se ha desarrollado muchísimo en los últimos 20 años, lo cual tiene un efecto en la manera en que se legitiman los think tanks también, digamos. Súper buen punto, no te lo puedo responder ahora porque esa es otra investigación. Pero ahora- te picó el bichito. ¿Ah? Te picó el bichito. Sí, pero claro, son en general, y aquí aquí hay como una tensión, que es que el país se tecnificado, o sea, si se quiere, elitizado en el sentido de elitización de la manera de credencialización académica, en lo cual, bueno, en Chile hay una historia súper bonita de como el desarrollo de la sociedad civil y vínculos de think tanks con la sociedad civil durante la dictadura, y hoy en día es un poco más difícil eso, ¿ya? O posiblemente quizás también porque al mismo tiempo los think tanks son efecto de la crisis social que lo cobra, digamos, que son las personas que se validan en torno al currículum, digamos, porque así te dejan entrar, digamos, a ese mundo, ¿ya? Respecto al problema de la infraestructura intelectual y nivel intelectual, yo creo que tendría que volver un poco a una pregunta que no respondí que me hizo Juan Pablo, que es que hay algunos, en particular en torno a, bueno, nuevas tecnologías, que es algo que no toco mucho. Yo toqué como, porque me interesaba como hablar de élites, de como barreras de entrada a medios de comunicación que tienen como un cierto, que tienen, por así decirlo, barreras de entrada y que no llaman a cualquiera y que no publican a cualquiera. Ya. Pero hay think tanks, en particular Fundación para el Progreso, que tienen una estrategia clara de influenciar a través de las redes sociales. ¿Ya? Todos los think tanks tienen así como nominalmente redes sociales, pero ellos tienen estrategias mucho más bien armadas. Podríamos discutir de dónde proviene, digamos. Y de hecho, algunas veces, recuerdo en una entrevista, una persona ahí me dijo que algunas de las discusiones que nosotros tenemos, donde nosotros aparecemos como amarillos, son con los youtubers, más que con el mundo de los expertos de política pública de derecha. En ese sentido, una cosa que se podría decir, que no lo digo acá, pero se puede hacer en otra investigación, es que una de las cosas que los think tanks pueden sufrir en momentos de crisis, que se podría comentar que pasó el 2011 y se podría decir también que el 2019, lo que pasa es que ahora, después de los 2 procesos constitucionales fallidos, la reflexión es distinta.
pero que había una camada de expertos y una infraestructura que no daba cuenta o que no podía narrar el país, digamos. Lo que pasa es que la alternativa en Chile se cayó, digamos, pero hubo un momento en el que teniendo básicamente como la infraestructura, las capacidades como institucionales, el posicionamiento, el branding, la marca, no podían responder al menos por un momento, ya a pesar de que tenían más o menos claro hacia dónde tenían que ir, pero que se cae y luego vuelve a renacer. A mí me quedó muy marcado este proyecto como alternativo constitucional que hicieron algunos think tanks de derecha y centro derecha en junio del 2022, cuando ya existía el borrador constitucional de la Convención 1, ¿ya? Y eso lo digo pensando en que, y esto, no sé, sería otra reflexión, pero ¿cuál será como si las redes sociales, que por supuesto que no es que todos tengan acceso y que sea absolutamente plano, pero si las redes sociales como que abren un espacio para como una discusión más horizontal o desde donde no existan como las mismas barreras de entrada que existen para los medios, para la academia, etcétera, ¿ya? Eso sería como interesante de ver. No podría decirte como que sí o que no. Lo que sí es que eso tiene mucho que ver con la autopercepción, que hay harta literatura sobre esto, de los think tanks como miembros como soldados en la batalla cultural, por así decirlo. Que hay think tanks que efectivamente se posicionan de esa manera, pero otros pero esa estrategia te va a cerrar puertas también. A ver, ¿qué más me falta? El comentario de Jorge es súper bueno respecto de las distintas organizaciones. De hecho, yo no lo había pensado así, pero es absolutamente cierto, pensando en que coincide con el aumento de columnas de opinión de Libertad de Desarrollo con la producción de Luis Larraín en particular. Claro. Sí, absolutamente. Y tiene que ver además con el tipo de organización que es Libertad de Desarrollo, que su giro no era, al menos tradicionalmente, la producción de opinión, ¿ya? Y por eso, en el fondo, esa era la demanda que no podía responder en el 2011 Libertad de Desarrollo, estando en el gobierno además, pero que sí, y que llenó ese espacio. En el fondo, al final, los think tanks son, ¿cómo era la frase de Aristóteles, que la naturaleza odia el vacío? ¿Ah? Así es. Sí. Bueno, los think tanks son llenadores de vacío. Eso. Buenísimo. Súper. Le damos un aplauso a la gente. Harto por esta presentación, a Juan Pablo por los comentarios y por las preguntas que también abrieron el debate, y a todos y todas por asistir, y los dejamos invitados a mantenerse en contacto para las futuras sesiones de este coloquio de LEADS. Agradezco también toda la organización del COES y desde la agenda de LEADS, a Catalina Roa, Amparo Feller acá en la vinculación con la UDP. Eso, que estén muy bien y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Pero empezamos un poquito.